¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o, como decimos siempre, en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que, como cada semana, se presenta ante ustedes merced a la gracia incalculable, inagotable, inmarcesible de Sebastián Porrini. ¿Qué tal es el nombre que ha elegido para habitar entre nosotros? Cuando Porrini habitaba la tierra, mientras Porrini está en escena, ese era su nombre mortal, pero Porrini es innominable. Porrini es anterior incluso a cualquier forma racional de escritura. Creo que vamos a tener que volver a empezar. No, vamos a estar. ¿Cómo le va a Porrini? ¿Todo bien? Ve que me puedo superar cada Totalmente, vez más. es increíble. A mí me da gracia porque últimamente él quiere vengarse de los epítetos y siempre lo sorprendo, pero hace un buen esfuerzo. Aquí estamos nuevamente, Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Todo muy bien. Contentos de encontrarnos, como siempre, ya palpitando el final del ciclo 2024 de La Última Página. No se termina, por supuesto, La Última Página, vamos a volver. No, La Última Página, por lo pronto hemos firmado contrato con Cecilia. Claro. Puedo seguir viniendo, puedo seguir grabando. Estamos muy contentos con esto que estamos viviendo. Este año fue muy productivo en muchos aspectos. Como saben, cada miércoles reporte minoritario junto a la condesa Radomski y todo el equipo de Vorterix. Nos pueden ver allí a las 13, miércoles de 13 a 15, y por supuesto pueden ver el programa en diferido en el canal de Vorterix, además de todo lo que producimos en ADE, Asociación de Estudios Humanísticos, Editorial Sofía. Vamos a estar en la Noche del Libro 6 y 7 de diciembre, 6 y 7, en el Corredor Aeróbico de San Miguel, vamos Avenida libros, Francia y Zurdó. Si están interesados, aquí buscan en el Instagram de San Miguel. En algún lugar van a encontrar donde la Noche del Libro. Exacto. Y bueno, vamos a estar aquí. Y por supuesto la academia que estamos promocionando desde que nos ayudan principio de año. Nos ayudan mucho adquiriendo los cursos. Este año creo que no va a haber más cursos. Por lo nuevo pronto, yo no creo, pero Diego, sí el año que viene tenemos que hacer el del Quijote, que este año ya no. Se nos desbandó. Vamos a hacer. Estamos pensando en hacer un curso sobre el Quijote. Paréntesis, ya dimos uno. Ya dimos uno, o sea, presencial, online. Vamos a ponerlo en la academia. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Yo tengo ganas de que hablemos, de que preparemos algo interesante sobre el Quijote. Pues bien, aquí estamos entonces, Sebastián, en un nuevo programa de esos lindos, ¿viste? Todos los programas son lindos, no digo que haya un programa feo de La Última Página, pero bueno, a veces hay temas que qué sé yo, la semana pasada tuvimos Carl Orff hablando un poquito de música, arte mayor, y hoy vamos a hablar de esa literatura que por supuesto va a dar pie, me parece, a pedir a que a otros autores pidan pistas, porque hablamos de esos autores que uno lee mayormente en los años de formación y qué juvenil. ¿No? Porque yo ahora te voy a contar un poquito mi experiencia está bárbaro que lo leamos de jóvenes, pero con el querido Jack London. Hoy vamos a dedicar el programa a Jack London. Qué personalidad, qué personaje, qué personaje, vida, y qué literatura. Sí. ¿No? Pero bueno. Vos sabés que era absolutamente... se formó a sí mismo, es decir, no tuvo una formación académica o demás. Si bien en un momento termina el secundario ya de grande, ingresa a la universidad, pero bueno, como pasa siempre, es una persona muy creativa y la universidad es una caja de ciertos esquemas, claro. No estoy crítico de la universidad, simplemente digo, la universidad tiene un esquema, obviamente, y hay autores que no ingresan a eso. Y pasa que el genio creativo, ¿viste? No puede encorsetarse. No puede. Pero bueno, es verdad que tuvo una vida muy particular, 40 años de vida, una muerte bastante
enigmática, 1876 a 1916, y paradójicamente su literatura mayormente fue la de los últimos 15 años de vida. Exactamente. O sea, de 25, no, él murió a los 40, o sea, sí, claro, sí. De los 25, sí, 25 exactamente. años. O sea, maravillosa la literatura en ese sentido de Jack y London. aparte una literatura accesible, muy accesible, una literatura más bien breve en el sentido de que uno puede entrar a cualquier novela, sí. o cualquier texto, sus cuentos, etcétera, algún artículo, algún ensayo, muy particular con respecto a sus ideas políticas, sí. muy interesado en cierta forma de entender la sociedad. Estamos hablando de Estados Unidos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el dominio del capitalismo más absoluto. Si es que podemos decir que estamos en otra en algún cosa. momento, bueno, pero ahora estamos en el turbocapitalismo, como dice Darío Fusaro. Diego Fusaro. Gracias por corregirme, profesor. Diego Fusaro. No sé por qué dije Darío. Pues Darío es nombre. Bien italiano. Y Jack London, entonces, como decimos, se nos presenta en este mundo, en la literatura. Y yo voy a particularmente referirme a tres relatos asociados con los clásicos relatos de él. Me parece bárbaro. Que son, por supuesto, los que tienen como tema principal esta cuestión con los perros, ¿no? Con los lobos, los zorros. Con la cuestión de los animales naturalmente salvajes, pero que pueden domesticarse y viceversa. Claro. Y un poquito mi experiencia con Jack London, si querés. ¿Vos querés decir algo más? Yo, Diego, me voy a ocupar de otra novela, por lo que veo, bien mejor así, y voy a hablar un poquito de algunos relatos. Bien. La obra de London es enorme. No sé si saben, tiene libros de poesía, escribió teatro. No sabía. Escribió 3 obras de teatro, sí, no son menores, ¿no? Al lado. Él era un gran narrador, sin lugar a dudas. Un narrador de lo breve, exquisito. Les recomiendo los relatos, ahora vamos a hablar. Y un novelista de lujo y un personaje, como decíamos, una personalidad. Se compró un rancho ahí, un hermosísimo rancho, y después, bueno, la muerte de Jack London está marcada rancho por es una estancia, digamos. Perdón, una estancia. Claro, en Argentina rancho es... Claro. Sí, claro, uno dice the ranch en inglés o en México mismo, ¿no? Claro. Y parece una cosa, peyorativa. Me encanta porque en México me dijeron, dice, tenés que ir a ver los ranchos. Claro, el rancho acá es una vivienda precaria. Sí, ¿no? sí. Y allá en un rancho es una casa. Claro, es una casa finca, de campo, una finca, claro, una finca. Para nuestros hermanos latinoamericanos debemos entender que los conceptos que utilizamos responden, pues. Bueno, una cosa muy particular y un conocedor de ciertos aspectos de la vida rural, de la vida nómade y despojada de civilización. Sí. Porque ahí está el primer tema del que vamos a hablar ahora con 3, especialmente con 2 novelas y con un cuento que a mí, cuando me lo leyeron, me pareció qué bueno. Tremendo, que es The Call of the Wild de 1903, White Fang, Colmillo Blanco de 1906 y un cuento que se llama Diablo, que no me acuerdo en qué antología está. The Call of the Wild. Están sus relatos completos, sí. pero... The Call of the Wild, el llamado de lo salvaje, pero yo lo leí como el llamado de la selva. Claro. Colmillo Blanco, que hay una adaptación cinematográfica, y Diablo son cuentos que comparten una misma, son relatos, perdón, 2 novelas y un cuento que comparten una misma esencia, un tópico, que es esto del animal, del perro, de la familia del canino, del lobo, perro, lobo, la cruza de razas. Yo lo leí cuando era muy pequeño. ¿Cuál? ¿Colmillo Blanco? Sí, Colmillo Blanco, pero era... y está esta cuestión de esta literatura que, por supuesto, es atractiva para un público más bien juvenil, entre comillas, por la cuestión de los animales. Yo releí un par de... Lo tenía en... No encuentro mi libro físico, así que lo busqué en PDF, se consigue en PDF. El profesor me preguntó, ¿lo tenés a mano? Y le digo la verdad.
Pero ahí no está sé la dónde historia está. linda, la historia linda con The Call, con El llamado de la selva, es que yo tenía 15 años, hace ya un tiempo Hace largo, unos días. hace ¿Qué apenas diré yo? días, como dice Claro. Hugo Mujica, Ujú. y tenía un gran profesor de literatura al que admiré mucho, ahora se dedica a la escritura, o sea, es escritor, que es Ariel Pavón. Fue un gran profesor de literatura, la verdad Sí, que ha gran sido un gran persona, colega, gran gran persona, gran docente. docente y gran escritor, Sí, sí. además. Tendríamos que Sí, tendríamos que charlar con él, conversar con él. conversar con él. Bien. Aparte, ahora está en otro lado, pero vivía en el centro, pero conoce muy bien el paño de la docencia, lo que es enseñar Sí. literatura. Y él, estábamos en lo que hoy sería, no sé, fines del ciclo básico de la secundaria, y nos hizo leer, ese año nos hizo leer a Poe, los cuentos de Poe, Muy bien. nos hizo leer Chesterton, Muy cuentos de bien. Chesterton, nos hizo leer Jekyll and Hyde, nos hizo leer Opa. poesía y nos hizo leer una novela que es El llamado de la selva. Bueno, Muy bien. se consigue en cualquier lado. Me acuerdo que fui, le pedí a mi madre que me comprara el libro, mi mamá me trajo una edición de, qué sé yo, ¿viste esas ediciones de kiosco? Sí, Que sí. parecen, no sé, yo no sabía en ese momento cómo diferenciar una buena edición de una mala edición. Cuestión que la edición era bastante accesible y aceptable, esas ediciones de Hispamérica. Hispamérica, sí, con señor. esos lomos, tapa blanda Sí, y hojas tengo por ahí. amarillas. Sí. Una letra gruesa, grande. Bueno, leí la novela. La leí de un tirón. Y en el examen, cuando nos preguntaba el profesor que diéramos un juicio de valor sobre la novela, yo puse con total sinceridad que no me había gustado. No me había gustado, porque claro, habíamos leído Jekyll y Hyde, habíamos leído Claro. Poe, y de pronto digo la historia de un perro que es secuestrado y que va y que tal. Y él me preguntó, en vez de hacerme alguna referencia a descalificar, ¿cómo que no te gustó la novela que yo te propuse? Me preguntó, ¿por qué no te gustó? Claro. Entonces nos pusimos a charlar y me dice, ¿no te diste cuenta que Tiempo después, cuando la vida de estudiante de literatura me llevó a reencontrarme con ciertas formas de leer ciertos tópicos de la literatura, recordé lo que fue El llamado de la selva. Fui y busqué el libro, y el libro que yo tengo, marcó, ¿no? el libro que tengo, que no sé dónde está en mi biblioteca, no sé si se lo robaron, si lo presté, si lo regalé, tal vez lo regalé. ¿Viste? Cuando Sí, te regalo esto, es esa edición sobre de todo alguien Hispamérica, joven, uno dice. que la quiero mucho, ojalá la pueda recuperar, como quiero mucho mi edición de Jekyll and Hyde, la primera que leí, que es así, la perdí lamentablemente. Bueno, un día hay que hablar de la cosa con los libros. Perdón, estoy un poco disperso, pero mi historia con Jack London es esa. Es la de un lector que en una primera instancia de edad puberta y mamerta no logra captar ciertas cosas. Es una literatura que uno puede leer, por supuesto, en esa primera etapa, como vos, que fuiste, me dijiste recién que eras muy chico. ¿Qué habré entendido? Nada. Y después vuelve con los años y se encuentra con una literatura que realmente tiene un poder mucho más significativo. Exacto. ¿Qué es The Call of the Wild, El llamado de la selva? ¿Qué es Colmillo Blanco? ¿Qué son? Son dos novelas que hay que leer o que se pueden leer, no es obligatorio, pero sugerimos que se lean en tándem, digamos, en conjunto. En El llamado de la selva tenemos la historia de un perro, una mezcla de razas, entre, no me acuerdo ahora, un pastor no sé cuánto y un ovejero no sé cuánto, un perro doméstico, claro. Buck, que vive en California en la casa de un juez y vive la buena vida. Me encanta cómo empieza la novela porque está ambientada en la fiebre del oro. Entonces, la novela empieza así. Si Buck hubiese sabido leer, habría leído en los periódicos que se había descubierto un metal amarillo en el no sé dónde de Estados Unidos, en Yukon, en la región del Yukon de Estados Unidos, y se habría preocupado como cualquier persona de esa época sin saber que el mundo cambiaría, algo así. Claro. ¿No? Y uno empieza así, ¿quién es Buck? Buck es un perro, y toda la novela está narrada desde el punto de vista de este perro, y no hay una sola palabra.
hay un solo diálogo. Es una novela realista, si quieren clasificarla dentro de los parámetros propios de la teoría literaria. Sí. Pero uno vive desde la óptica del narrador, que está focalizado en el perro y en todas las vicisitudes que va a sufrir y atravesar este pobre animal que un día, tranquilo, un perro medio regordete que vive en la vida burguesa, digamos, de ser un juez, le dan de comer, tiene casa, comida, techo. El jardinero lo secuestra, el perro se lo lleva, se lo roba, lo vende en una casa de subastas, no sé qué, porque debe plata en el bar y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cuándo no? Y ahí empieza el viaje de este perro que tiene que volver a la naturaleza. Exacto. Hay un llamado a la naturaleza. Son 7 capítulos, fíjense los títulos. El primer capítulo es Hacia lo primitivo, que es toda la historia de cómo secuestran al perro. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, muy bien. Conrad, otro. Ya hemos dedicado esto. Sí. Lo llevan y es comprado por 2 franceses que lo usan como tirador de trineos. El capítulo, ahora vas a saber lo que es el laburo. El capítulo 2, La ley del garrote y del colmillo, donde Buck aprende a fuerza de golpes a defenderse, deja de ser un perro doméstico y empieza a convertirse en un lobo, en un perro que va a ser un lobo. Dejó de ser un perro gregario. Sí. Buck no tolera que se trate así de un valiente. Esa cordobesada, bochinchera y ladina. El capítulo 3, La dominante bestia primitiva, en la que sucede algo terrible, terrible. Yo cuando lo leí me pareció una cosa tremenda con uno de los compañeros perrunos de Buck, y ahí es donde él entiende la dominante bestia primitiva, la ley de lo salvaje, la ley de la manada, está muy lejos de esa ley civilizada y donde todo... Viene de la molicie burguesa. Viene de algo atávico. Perdón, viene de la molicie burguesa y vuelve. Regresa, claro. Regresa. Exacto. Capítulo 4, La conquista del poder, donde se narra todas las travesías en el medio de la nieve, en la región del Yukon, una cosa espantosa, una cosa donde él aprende, este perro, a ser jefe de manada. ¿Cómo le gusta la nieve? A cantar el trineo, le gusta la nieve, le gusta todo ese mundo. Capítulo 5, El arduo trabajo del camino, donde cambia de dueños. Ya tiran trineos más largos. El capítulo 6, Por el amor a un hombre, donde conoce finalmente a su último dueño, Peter Thornton. Cuando yo leí eso me recuerdo... Almas gemelas. Almas gemelas, porque Thornton es un espíritu salvaje. Es un tipo, ¿viste? ¿Te acordás que es medio una especie de lo usa para ganar una pelea y tiene dinero, pero él anda con un grupo de perritos también nómades y van buscando asentarse. Es un outsider, digamos, ¿no? Termina mal la cosa, por supuesto, y el capítulo final, que es Los ecos de una llamada, que explica y cuenta de una manera hermosa y maravillosa cómo Buck vuelve al origen y se convierte en una leyenda. El lobo salvaje. Deja de ser un perro para ser un lobo. Está bien lo que citabas de Borges, ¿no? No el perro gregario. No el perro gregario, sino el lobo, ¿no? Que es... en cuanto a cruz, ¿no? Me llama Apolo. Sí, claro, por supuesto, Apolo Licio, sobre todo. Claro. A mí me emociona mucho el final. ¿Qué tema el de la Lupercalia? ¿No? Sí, pero me emociona el final porque es... Cuando lo leí a los 15 años, por supuesto no entendía un pito de nada, como cualquier individuo a los 15 años, que entiende de ciertas cosas muy, muy accesorias. Es hermosa esa etapa. Es hermosa porque uno va abriendo el mundo y quisiera volver y darle un cachetazo al Ortega de 15 años y decirle, mirá, flaco, te va a pasar esto, dale pelota a esto. Acordate. Después digo, no, otro, bueno, obviamente, uno ya con los años dice, bueno, también fue necesario pasar por esa primera lectura y recuperar años después una lectura un poco más madura y entender que ahí hay una obra fabulosa, simple. Totalmente. Es una literatura simple, no hay trabajos ni con el tiempo, ni con el lenguaje, digo, es realista y hay un trabajo sí con
descripción, con el manejo de los lugares, de la geografía. Es como si uno estuviera efectivamente transitando ese mundo del Yukón y de la fiebre del oro. Exacto. Y los paradigmas de los personajes están muy bien definidos. Esa cosa salvaje, contrapuesta a Colmillo Blanco, que es la otra novela que se lee en tándem. Es la antítesis. La antítesis. Sí, es la inversa, ¿no? Colmillo Blanco es un lobo, un husky salvaje que nace en el medio de este mundo más bien bárbaro. Un Siberian Husky. Y sus vicisitudes lo llevan a justamente el camino inverso. Claro. Domesticarse, civilizarse, sin perder... Lean las dos. La esencia. Claro. Y Diablo, que es un cuento breve sobre un perro que se llama Diablo, y que simplemente dejen de ver este video o anótense en algún lugar, leer el cuento Diablo, lo encuentran tranquilamente en internet, y ahí tienen a la perfección y la esencia de este mundo que quiso ilustrar o que quiso, digamos, compartir Jack London sobre las precisiones en torno de qué es lo civilizado, qué es lo bárbaro y qué es realmente lo que corresponde a la esencia de cada, no quiero decir raza porque no es la palabra que quiero usar, pero a la esencia natural del mundo que conocemos. El lobo siempre llama al lobo. Exacto. Siempre hay algo, tiene que estar en manada. No podemos huir de la esencia. No podemos huir de esa esencia. Ese llamado de los salvajes, the call of the wild, es un llamado. Es una... Volvé a ser lo que sos. Sí, no te olvides. Exacto. Tarzán. Claro. Tarzán, claro. ¿no? Saliendo de toda la hollywoodización en el mal sentido, ¿no? Ayer hablamos en reporte sobre otra cosa, pero digo, la mercantilización de la figura de Tarzán es eso. Sí, señor. Entre otras cosas, ¿no? Sí, señor. Perdón, hablé un montón. No, pero perfecto, porque yo quería que desarrolles las novelas. El texto. Vayan y léanlas, por supuesto. Lo que yo les he contado es anecdótico. Exacto. Pero... London tiene un estilo. Yo después les voy a leer algún fragmento, pero tiene un estilo ameno. Sí. Es ameno. ¿Qué quiero decir con ameno? Que no complica la situación porque sí. Es un escritor realista, como bien decía Diego. Pero me voy a permitir, Diego, a ver, corregime si estoy errado. Yo lo relaciono con arte. Hay un punto en común, me parece, no sé. Sí. A ver, ¿por dónde voy? No es un realismo académico, no es Émile Zola. Claro. No es esa literatura que busca ser realista y entonces extrema ciertos aspectos. Si bien hay quien relaciona a Jack London con Émile Zola, a mí me parece un tanto particular. Son dos biografías absolutamente diferentes. A veces me parece que hay personas que tiran de la cuerda de una manera notablemente errada, pero porque Jack London, como Roberto Arlt, como nuestro Roberto Arlt, están escribiendo desde la propia vida. Sí. Él fue al Yukón. Cuando tenía 20 años, se fue con un cuñado, según tengo entendido, con un primo, no sé, una de esas relaciones particulares. Se fue a trabajar, a buscar oro al Yukón y vivió directamente eso. O sea, no es que lo leyó en la enciclopedia británica y entonces ubicó... A todo oro, la revista A Todo Oro. Exactamente, la revista Dorando Pescaditos. Sí. Sino fundamentalmente... La revista Weekend, ¿te acordás de Weekend? Claro. A ver, fue a eso y vio la dureza de la vida. La dureza de la vida de los trabajadores, de los buscadores de oro, de los aventureros, de los pioneers, dirían los norteamericanos, que marcó de alguna manera su forma de ver. Por eso hay un socialismo muy particular
en Jack London, que es un socialismo ligado a cierto nietzscheanismo. Ustedes dirán, qué locura. Sí, porque él lee a Nietzsche, y no solo lee a Nietzsche en ese sentido del superhombre y demás, sino también en el sentido del hombre que sobrevive ante todas las... lo que no me mata me fortalece, por decirlo de una manera, con una frase del mismo Nietzsche. Había leído a Darwin, había leído a Marx, ¿sí? Era un lector voraz, el querido Jack London. Hombre comprometido también con el Partido Socialista de América, como se lo llamó en ese momento, y dio conferencias y demás, pero para que ustedes se den cuenta, ojo con esto, porque tiene en algún momento una defensa de la raza muy particular. Sí, hay una polémica... Sí. Es muy anti-chino, complicada, anti-amarillo. Sí, anti-amarillo, sí. ¿Cómo se llama? Hay un ensayo, de una novela de casi de ciencia ficción, sí, que habla de una China en el año 1976. Paréntesis, el momento en el que muere Mao. Es increíble. Claro, es también increíble. Es como una especie de, sí, en el 76. Sí. En el 76. Me gustó lo que dijiste. Me gustó, no es que me gustó porque te estoy halagando, sino me resulta buena materia de analogía entender cómo operar en su literatura, claro, y cómo entender el realismo. Claro, no es un realismo de salón. Exacto, no es un realismo de los pliegues de Anon, donde podemos encontrar las cosas importantes de la historia de la sociedad y tal. No. De hecho, perdón, Seba, que te interrumpa, adelante, vos recordarás, tomen cualquier página de El llamado de la selva, El llamado de lo salvaje, y es como si estuviera hablando el perro. Sí, claro. O sea, es tan perfecta su reposición de la focalización, ahí sí nos metemos en conceptos de teoría, la focalización puesta en Bach y toda su tropa, que tranquilamente yo decía, hacerlo hablar, o sea, hacerlo hablar y ya estamos en una cosa más fantástica o fábula o... No necesita hacerlos hablar. No, exacto. Es como... no sé, los lanzallamas o los 7 locos de Roberto Arlt. En un momento dice, Dios mío, qué delirio es esto. Y esos personajes existieron. Sí, claro. Y Arlt los conoció. Y existen. Entonces, paréntesis, nota al pie si quieren, nunca acepten como palabra final las definiciones canónicas y de salón sobre conceptos de realismo, fantástico, ciencia ficción y tal. Claro, yo tomo un tratado de química y lo convierto en una novela. Entonces me convierto en un novelista naturalista. Sí. Bien. Tomo un tratado de sociología y lo convierto en una novela, le pongo personajes, entonces me convierto en un novelista realista. De hecho, hay muchas novelas que llevan el nombre estudio social, ¿no? Muchas de Emile Zola, incluso, y demás. Incluso esta idea de que... Justamente, el profesor está escanciando bebida. Es muy interesante lo que dice Jack London en torno del alcoholismo. Porque él no es que se pone en una actitud puritana contra el alcoholismo, sino que lo que dice es el único remedio que le queda a los obreros, ¿no? En un mundo en el que los obreros están animalizados. Los describe justamente el trabajo para Jack London es de alguna manera no algo que nos enorgullezca, sino es un castigo, ¿no? Es una actitud en torno de, ¿cómo decirlo? Casi de un castigo bíblico, ¿no? Un hombre que tenía una concepción muy particular, no obstante decía que el olvido de Dios, sí, asombra. El olvido de Dios había llevado al hombre a esta concepción animal, ¿no? Un socialista, ¿no? El trabajo, un socialista, bueno, pero hubo el socialismo fue a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, una especie de Éufrates, diríamos, que arrastró cuánta cosa había. Paréntesis, en un mundo en el que se había animalizado al ser humano de tal manera en el primer capitalismo, bueno,
todos creo que teníamos una visión crítica de eso y podíamos estar perfectamente del lado de las críticas del socialismo, ¿no? De hecho, las críticas que realiza Marx sobre el mundo capitalista son absolutamente reales. Yo voy a ocuparme, voy a ocuparme de una novela que es menos conocida en cierto ámbito, que es Martin Eden, de 1909, casi autobiográfica, podríamos decir. Y acá tengo que hacer una observación. Hay 2 ediciones actuales en español. Hay una, no la tengo a mano, pero quiero aclararles que está expurgada, está lamentablemente resumido, en parte. Es grave esto, es grave porque creo que ningún autor merece ser resumido porque tiene obviedades. No sé quién se abroga la característica de ser el censor no por moral o por ninguna cosa, ni política ni nada, simplemente porque le pareció que el estilo era muy extenso. Me parece absurdo. Pero sí hay una edición completa que acaba de salir en España. Y Martin Eden es la historia de un personaje que justamente tiene mucho que ver, mucho en común con Jack London. Es una lectura crítica de la American Way of Life, ¿no? De la forma de vida americana. Esta idea de que, digamos, el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y demás, que a London le gustaba, encerraba en el fondo que una simple victoria económica, ¿no? Es un joven, es la historia de un joven muy apuesto, fuerte, que ha sido marinero, porque él fue también, ¿no? Marinero, que en un momento es invitado a una cena, a una casa distinguida, y claro, descubre el otro mundo, descubre el mundo idealiza, vamos a decirlo así, idealiza el mundo de la burguesía norteamericana enriquecida y demás. Claro, para un muchacho que viene de un ámbito muy humilde, ese mundo le parece ideal en un comienzo. En un comienzo le parece. Y se enamora, obviamente, de Ruth, que es la hija de estos ricos y demás. Pero él es un hombre, un emprendedor humilde, pobre, en cierto modo. La novela es una novela de ascenso social, de aprendizaje, tómenla como quieran, pero a mí me gusta pensar que es una novela que encierra la idea de la imposibilidad del arte, o mejor dicho, la imposibilidad del artista de ser comprendido, ¿no? Porque tiene 2 partes. La primera, que es todo esto de ese deslumbramiento con el mundo y el trabajo muy duro y el esfuerzo y demás, y el deslumbramiento de la belleza, entre comillas, de ese mundo de la alta sociedad frente a la descripción del bajo fondo del que viene, y sobre todo de las mujeres. Claro, Ruth es una mujer delicada y demás, y él viene acostumbrado a las prostitutas del bajo fondo, a las mujeres sencillas, trabajadoras, humildes, que son vistas con toda crudeza, ¿no? En ese sentido. Porque el trabajo, como decía, envilece al ser humano. Él dice, lo embrutece. De lunes a sábado trabajan y el domingo tienen un vacío existencial que los lleva al alcohol. Es lo único que les queda como una forma de, ¿no es cierto?, alejarse, o si se quiere... Qué interesante. No, es una gran novela. No, pero además de la novela, que no la leí, eso que acabas de analizar, ¿no? Cómo hay cosas que no cambiaron. Bueno, ahora viene la desilusión, porque la segunda parte, tengamos en cuenta que los primeros textos de Jack London no fueron aceptados en la revista porque terminaban mal. Él se da cuenta de que lo que se publica en las revistas, y ahí hace su fortuna, ¿sabes que fue un hombre de mucha fortuna? Bueno, una de las críticas que le hacían era, bueno, sí, mucho socialismo, yo sé, pero el tipo... No estafó a nadie. No estafó a nadie, no. No estafó a nadie. O sea, lo ganó su dinero. Y siguió consecuente con si él decía que era... pero lo que resalta fundamentalmente es esta idea de que el trabajo... No estamos hablando del trabajo creativo, ¿no? El trabajo creativo siempre ennoblece al ser humano. Estamos hablando del trabajo mecánico, del trabajo explotado, del trabajo explotador, por decirlo de una manera, envilece al ser humano y lo lleva necesariamente ¿a qué? A gastarse la plata en, digamos así, en
en placebos, por decirlo de una manera, como es en este caso el alcohol. ¿Qué tiene el personaje en común con Jack London? Primero, que viene de un ámbito humilde, que está luchando, que hay un ideal y demás. Y segundo, que quiere ser escritor. Y para ser escritor, fundamentalmente, tiene que escribir historias estúpidas para poder adecuarse a ese mundo, porque escribe muy bien, entonces tiene que simplificar el estilo. Un poco es una confesión de Jack London, ¿no? Y claro, ahí hay una incomprensión de lo artístico, valga decirlo, de una sociedad que ya no había comprendido a Edgar Allan Poe, así que imaginémonos, ¿no es cierto?, lo que después, con la explosión del oro y la fiebre del oro y demás, fue muchísimo más. Con lo cual se adecua a esa situación, escribe historias más sencillas y logra el éxito. Y ustedes me dirán, bueno, ya está, ¿no es cierto? Y comieron perdices, como dicen la frase popular. Sin embargo, lo que logra es una enorme desilusión interior, porque se da cuenta, primero y principal, que la clase alta, burguesa, a la que él había, digamos así, idealizado, es absolutamente vacía. Es vacua. No tiene cultura. Y en segundo lugar, su cultura, que ahora es enorme, porque se ha desarrollado, ha investigado, ha estudiado, más que investigado, fundamentalmente, lo lleva a descubrir que lo único que persigue la sociedad es el dinero. Y por lo tanto, nunca van a poder entender eso. Con lo cual, logra el éxito, fíjense la paradoja, logra el éxito editorial, convence a las editoriales con ese estilo lavado, que es lo que buscan, logra muchísimo dinero, pero a la vez logra un vacío interior, una desilusión enorme, que lo lleva a desilusionarse, y aquí no quiero, digamos, adelantarme en la posible lectura de ustedes de Martin Eden, por otra parte. Pues estaba pensando en el Edén, ¿no? Claro. Es el hombre adánico, en muchos sentidos. Lo lleva a desilusionarse también del amor, ¿no? Del amor porque en el fondo, ¿a qué responde todo eso? La familia termina por aceptarlo, quiere que se case con Ruth, que es la bella de la historia. Pero, claro, ya no es lo que era. Esa idealización de pronto se convierte en, ¿no? Cuando vemos el cadáver, las cosas son diferentes. Esto lo lleva a una decisión final. Bueno, si la van a leer, no quiero contar todo, pero lo lleva a una decisión final que tiene que ver, por eso muchos han relacionado el final de Jack London con el final de su novela Martin Eden, que es 7 años anterior a su fallecimiento. Una gran novela, está escrita de una forma notable. ¿Qué significa una forma notable, dirán ustedes? Con sencillez. Es muy difícil escribir sencillamente y a la vez atrapar al lector. Sencillez me refiero, no hay palabras rebuscadas, no hay elementos, no hay una sintaxis compleja, es casi transparente para ser traducido al castellano, con excepción de algunas frases hechas, pero revela una profundidad del conocimiento humano y de la lucha del ser humano por lograr aquello que en algún sentido busca y demás. Bien, eso con Martin Eden y sus relatos. Voy a tomar 2, que son los que tengo más a mano, que son Por un bistec y El Chinago. Por un bistec pertenece a un texto que son en realidad 3 relatos de boxeo. ¿Vos sabés que sí, el gran Jack London era un boxeador? Entre todo lo que le gustaba, entre todas cosas, era un hombre afecto al pugilato. Tengamos en cuenta que el boxeo fue en Estados Unidos una práctica brutal en cierto sentido, pero que dio pie después a la profesionalización del boxeo y demás. También está esta idea del hombre fuerte, ¿no? del varón que se enfrenta a cuánto problema hay. Por un bistec es un relato de una perfección notable. Con el pedazo de pan que le quedaba, Tom King rebañó del plato la última partícula de gachas y masticó con aire meditabundo el bocado resultante. Luego se levantó de la mesa con una inconfundible sensación de hambre en el estómago, y sin embargo, él era el único que había comido.
A los niños que dormían en el cuarto vecino les habían mandado a la cama antes de la hora acostumbrada para que con el sueño olvidaran que no habían cenado. ¿Ven cómo inmediatamente nos ubica en qué? En un padre de familia al que le dan de comer es, digamos, el gallo que están alimentando para la pelea, porque es eso, va a ir a una pelea. Y las peleas en ese momento eran las apuestas lo que ganaban, pero obviamente, como en una gran película que vi hace muchos años de Humphrey Bogart, el retador, el púgil, por decirlo de una manera, como bien dijo el profesor Ortega, termina por cobrar nada, ¿no? Por eso se llama por un bistec, es decir, por un bife, diríamos en Argentina, por un churrasco, ¿no? Paradójicamente. Por un bife, claro, tiene doble sentido aquí. Aquí en Argentina decimos un bife es un cachetazo, un sopapo, claro, exacto. Una hostia. Exactamente, ¿no? Es un cuento de 10 páginas que les recomiendo ya mismo ir a leer, de una perfección notable. Y el otro es el Chinago, que seguramente es, junto con Diablo, los dos textos más conocidos de él. El Chinago es un término deformante del chino, ¿no? Ahí está toda la problemática de cierto racismo, si se quiere, de Jack London. Cho no entendía el francés. Sentado en la sala abarrotada de gente, cansado y aburrido, escuchaba aquella lengua incesante y explosiva que articulaban un oficial tras otro. Un inagotable parloteo y nada más era a oídos de Cho, quien se maravillaba ante la estupidez de aquellos franceses que tanto tiempo empleaban en investigar quién era el asesino de Chunga, y ni aún así podían descubrirlo. Los 500 coolies de la plantación sabían que Hassan era el autor del crimen y los franceses ni siquiera lo habían detenido. Cierto que todos los coolies habían pactado secretamente no prestar testimonio los unos contra los otros, pero el caso era tan sencillo que no entendían cómo los franceses no habían descubierto que Hassan era el hombre que buscaban. Muy estúpidos tenían que ser. Si bien, fíjense, la mirada, ¿no?, deja entrever que el inteligente es el oriental, justamente, también hay que leerlo en el otro sentido. Son lo suficientemente zorros como para engañar a los franceses. Son más astutos que los franceses. Claro, más astutos que los franceses. Está hablando de las colonias, ¿no?, que los franceses tuvieron en Indochina. Sí, bueno, en el llamado de la selva está esta figura de Canadá, ¿no? Claro. Ese Canadá vista también como una tierra de está un poco flojo de papel. Un poco, claro. Jack London con respecto a la corrección política sobre la comunidad del pueblo. Es un incorrecto totalmente, a pesar de que haber pertenecido a un grupo de progresistas. Bueno, hoy en día ningún progresista leería Jack London porque le parecería un horror. Sí, mucho texto. Gracias, profesor, muy bien. Mucho texto en primera parte y en segundo lugar una concepción del mundo que no hay. Me voy a meter en un quilombo, pero no importa. No hay mujeres. No, claro. No hay mujeres, ¿dónde están las mujeres? Bueno, su caracterización de la mujer, ya te digo, está ese ideal burgués, sí, que después se viene abajo, por desilusión. Y están las mujeres sencillas, obreras, trabajadoras, las proletarias y la prostituta, que es posiblemente el último nivel social al que se refiere, con el dolor terrible de lo que significa, porque estamos hablando de una prostituta, no una demi-mondaine francesa que vive rodeada, de camelias, ¿no es cierto? Estamos hablando de una prostituta de cuarto. Claro, una mujer que tiene que levantar la olla todos los días, parar la olla, decimos en Argentina. Y imagínense enfrentarse al horror del maltrato en todo sentido, pero que es lo único que le queda en un mundo de explotación horrorosa, ¿no? Y que Jack London conocía de manera notable. Sin ir, esto también lo quiero aclarar, Diego, porque vas a estar, me parece que de acuerdo, sin hacer un exhorto judicial, ¿no? Uh-huh. Sin ir a una comisaría a hacer, bueno, miren, si explotan a los obreros, ¿no? Jack London hace el realismo más
exquisito que uno pueda notar con una literatura impresionante. ¿Me explico? Es decir, no se propone defender a los obreros y decir, bueno, ahora voy a construir una novela. No, como estoy imitando la voz que dice el profesor, sino es natural. Eso es lo maravilloso de Jack London. Es natural. Es que ahí está nuevamente. Lo palpó. Ahí está nuevamente el poder que tiene primero el lenguaje y por ende la literatura, ¿no? Exactamente. Es decir, claramente uno podría escribir una novela sobre, los 12 obreros en la medianoche. Una confabulación de obreros que quieren voy a tomar un clásico. Ponele que tomo el Martín Fierro. Viste que en el Martín Fierro las mujeres no aparecen mucho, es solamente la prenda y la negra que aparece. Por más que ciertos... Claro, yo quiero poner dos mujeres y las saco del Martín Fierro. Entonces, bueno, voy a inventar la historia de la mujer del Martín Fierro que tiene aventuras. Claro. Después, pero como para hacerme la inteligente voy a cambiarle el nombre, no le voy a poner el nombre que es la esposa de Martín Fierro. Claro. A ver cómo sería. Es una china. Entonces esa china... Ferré, en francés. Le voy a cambiar el idioma. Claro. Para que no quede, para camuflarme un poco. Mirá, exactamente. Tómatela, anda, sí, claro, sí, camino. No podemos ser tan cabezones como para entender, para cerrarnos en una idea, ¿no? o encerrarnos en una cámara congelada. Totalmente, ¿no? totalmente decir, de acuerdo. La literatura... nos da pie para la creatividad como hace Jack London de una manera... Pero ahí está, ese es el problema. Dijiste algo muy, muy, muy preciso. Ningún progre va a leer a Jack London, primero porque no va a encontrar nada que le sirva para traer agua a su molino, porque mayormente la condición... Que frecuenta, si es que frecuenta alguna, no lo tienen. No lo tienen, porque mayormente todo lo que no traiga agua para su molino... es literatura menor, si leen literatura, por supuesto, ¿no? Conste que ustedes dirán, no podemos hablar 1 milímetro de simbolismo en Jack London. Bien jugado, No, a ver, hasta te puse, era medio ateíto el tipo, ¿viste? No, totalmente. Incluso bueno, el olvido de Dios lo dije a propósito para generar... Es literatura. Es literatura, es de la mejor literatura que puede existir. Y seguramente podríamos plantearle una cantidad de objeciones y demás en torno de cosas, pero es de la mejor literatura que uno puede encontrar. Es esa literatura, haciendo un cierre, ¿no? Y no hagan una relación trascendental, nada. No van a encontrar, que en realidad el perro es la manifestación licantrópica, lo dijimos de alguna manera. No, porque claro, perro es el perro de Diógenes, ¿viste? No, es un perro, es un perro, nada más. Es un perro. Que es un perro que vuelve a su origen salvaje y ahí puedes hacer un análisis mucho más profundo. Totalmente. Incluso... me atrevería a decir antropológico, también, ¿por qué no etiológico? Es decir, del comportamiento, porque creo que es algo que Jack London le interesó, lo estoy diciendo como una tesis posible, ¿no? La etiología, cómo marca el comportamiento, lo atávico. Pero, volviendo un poco al origen y al planteo, ¿no? Que para hacer un cierre, es una literatura tranquilamente parangonable, si se quiere, a esas obras que uno lee en la etapa de iniciación de la aventura, ¿no? Es una novela de aprendizaje. A mí me tocó leerla en un momento en el que había leído Jekyll and Hyde, entonces, claro, el punto de contacto, claro, Jekyll and Hyde sí, puedes leer un montón de cuestiones, de simbólicas y qué sé yo, qué sé cuánto. Una maravilla. Pero es otra cosa. Y bueno, esto nos abre la puerta para en algún momento hablar de otros autores. Pero, vuelvo a decir, recuperemos a Jack London. Es un excelente narrador, tiene mucho para leer, mucho. Nosotros hicimos alusión a 3 o 4 novelas, algunos cuentos, sigan leyendo, los cuentos son exquisitos, muchos publicados en revistas que le pagaban, ¿no es cierto?, su participación y eso le permitió sobrevivir. Pero no obstante, voy a hacer una aclaración. Si bien él adecuó su estilo, como decíamos, ¿no?, a la sencillez de lo que se pedía, no por eso
se dio vuelta, ¿me explico? Es decir, no es que agarró y dijo, bueno, voy a escribir en una revista católica, entonces voy a decir, y entonces se le apareció Santa Teresa en la esquina y le dijo, dejá de tomar whisky y se convirtió. Eso es una estupidez. Claro, es una estupidez. Sebastián Randall me entendería perfectamente. Sí, totalmente. Es un púlpito con ruedas. Es un púlpito. Te va con el púlpito. Basta del púlpito con ruedas, por favor. Claro. ¿Qué quiero decir? Justamente. No nos van a dejar entrar a Vortex. Exactamente. ¿Qué quiero decir? Que es muy inteligente Jack London. Era una persona enormemente inteligente, porque ya les digo, es un autodidacta. Que lea Marx, lea Nietzsche, lea Darwin, ¿no es cierto? Tenemos datos notables de eso. Después no sé decir, por supuesto habrá leído muchísimo más, pero que construye un estilo desde la sinceridad. Y eso es notable en un escritor, ¿no? Cuando un escritor es sincero, vieron que lo notamos enseguida, cuando se pone en pose y defiende cosas que no puede defender y demás, se nota inmediatamente cómo se quiere volver correcto políticamente, cómo se quiere volver correcto al momento. London tuvo ese problema. Lo mismo le pasó a Poe, ¿no? Tenía que publicar y bueno, entonces ¿cómo hago para adecuar, pero a la vez no voy a decirlo muy brutalmente, no bajarme los lienzos, como diría mi abuelito. Exactamente. No bajarme los lienzos, ¿no es cierto? Con esa dignidad. Bueno, lo logró. Lean sus cuentos, vayan a las novelas. Comparto con el profesor, vayan, el llamado de los salvajes y Colmillo Blanco son la antítesis y son necesarias las dos. Y si quieren después, Martin Eden, gran novela, sí. Y sus enormes relatos. Un escritor, El Oro del Yukón, qué sé yo. Un escritor que está dentro de nuestros preferidos. Si se quiere. Aparte la vida. Sí, la vida. La vida de London. Son esos escritores que uno diría, bueno, me voy a tomar una pinta con él o un vasito de whisky. Totalmente. O y charlar. Así que, bueno. ¿Qué tomarían? ¿Qué tomaría un whisky? ¿Qué sé yo? Un bourbon, tal vez. ¿Un bourbon? No era de eso. Era de San Francisco. Era de San Francisco. No sé si tal vez un Martini on the rocks. Algo sí, un poco ¿habría más. Llegado a eso? No sé. Bien. Aunque tenga algún tipo de gradación. Totalmente. Claro, como corresponde. Es como corresponde. Todo ser humano tal sano. Vez coñac. Grog. ¿Por qué no? Porque grog, mucho francés. Mucho francés. Un grog, exactamente. Uy, qué rico. El grog. Profesor. Barriles de grog ¿cómo se llama? En el otro Stevenson en Treasure Island, la isla del tesoro. Ay, qué. The Jar of Grog. We are drinking grog, you know. Tenemos que hacer un seminario sobre Stevenson. Hay que volver a Stevenson. Stevenson lo hicimos en la pandemia, así que podríamos volver a Stevenson. Sí. Podríamos volver. Así qué múltiple Stevenson también. Bueno, estos autores, London es un tipo así. Sí. Permítame, discúlpeme la familiaridad. Aparte, un tipo así. Son contemporáneos. Y sí. Porque 1876. Está bien, ya estaba el querido Robert. Sí. Robert Louis Stevenson, San porque Roberto Jekyll y Hyde es del 1894, claro. Por ahí. Bueno, estaba cuando Stoker, se está formando Drácula. Jack London. Sí, pero esto es Estados Unidos, bueno, en fin. Es contemporáneo de Ambrose Bierce. Es contemporáneo de Mark Twain. Mark Twain habló de él. Sí, Mark Twain es otro al que le debemos. Bueno, Mark Twain, capítulo aparte, señores. Mark Twain, hoy lo notando. Después había toda una polémica de que Jack London le tomaba prestado ciertos argumentos, bueno, de Sinclair lo Lewis. acusaron de plagio, incluso un juicio. Sí, bueno, Jack London, bueno, tal vez algún episodio. Lo narré mejor. Lo conté mejor, claro. Lo conté mejor. ¿No es cierto? Hay quien a veces narra mejor una... Charlie García. Perdón, discúlpame, Diego. Diga. El señor Shakespeare. Bueno, no contó mejor. Es el primero de los maestros. Romeo y Julieta, no es Píramo y Tisbe. Déjenme. Es el maestro de contar mejor ciertas cosas. Totalmente. Lo que pasa Shakespeare no tenía títulos académicos, tenía un solo título que era especialista en estar atento. Tenía un doctorado en estar atento, ¿no? Pero lo hizo como nadie. Totalmente, por favor. Así que... Dejémonos. Cuando alguien roba una historia y la cuenta mejor. Y la cuenta mejor, no ya está.
está, un listo. juicio, hay que Chapo, aplaudirlo. chapo. Claro, totalmente. Así es la cosa. Exacto. Bueno, por lo pronto, Sebastián, ¿te parece que nos retiremos? Por supuesto. A Jack mejor London. trabajo. Les recomendamos que lean, por supuesto, a Jack pinta London. tenía? ¿Pinta? ¿Qué pinta Mirá, tenía? sí, las fotos Un que par vi de fotos era un estupendas. hombre de rostro macilento, como Así. yo le quería, sí, ¿viste? Fuerte. Hay una foto muy linda de él en su estudio sonriendo. Sí, sí. Muy linda. Después otra ahí en el rancho ese, Sí. en la finca, con un sombrero, todo. Exactamente. Personaje simpático. Lo queremos a Jack London. Sí, Lo queremos y mucho. Así sí, que muy querible. espero y esperamos en realidad que nos acompañen en esta lectura. Vayan a leer a Jack London. Y Sebastián, un placer volver Del a mismo vernos. modo, Diego. Nos volvemos a encontrar seguramente. Estamos pensando que tal vez hemos dejado con el hilo de Ariadna en suspenso. Se viene un programa de fin de año Se viene con el hilo a todo trapo. Y ya de a poco vamos, como dije al principio, pensando en el último programa de fin de año que Sí. estamos leyendo de una manera descomunal y mirando películas. Mirando Porque películas, ahora se que van a estamos asombrar. en el mundo del cine, Midi nos la han Condesa llegado, nos Rodonsky. han llovido cosas que vamos Impresionante. a hacer justicia Sí. a esos autores y Totalmente, directores directores. de cine que no han sido reconocidos dignamente por la academia. Injustamente olvidados. Exactamente. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Muy buena semana y a seguir leyendo como decimos siempre. Chao. Adiós. Gracias.